Capítulo 15. La niña de 11 años, Jennifer, tuvo un grave accidente automovilístico y salió de su cuerpo. Ella vio su cuerpo inerte y sin vida abajo. La voz de un ser espiritual le dijo que necesitaba ayudar al conductor inconsciente. Su nariz está cortada de su cara. Necesitarás volver y ayudarlo. Está desangrándose. Jennifer dijo, no, que alguien más lo haga. Estará bien sin mi ayuda. No quiero volver allí abajo. No, dijo la voz. Te diré qué hacer. Le quitas la camisa después de recoger su nariz del piso del auto. Estará al lado de tus pies y de su pie derecho. Coloca su nariz en su cara, presionando hacia abajo para detener la hemorragia. Es solo sangre, así que no tengas miedo. Entonces, Jennifer, comenzarás a llevarlo por el lado derecho de la carretera y vendrá un auto. Dile al hombre que te lleve al hospital más cercano. Cuando Jennifer regresó a su cuerpo, todo sucedió como dijo la voz. Un auto se detuvo. Jennifer pudo calmar tanto al conductor ansioso como al hombre que perdió su nariz mientras conducían al hospital. Y hubo un final feliz. Se utilizó un injerto de piel para volver a unir la nariz, con apenas un rasguño que quedara para notar. El asombrado doctor de la sala de emergencias dijo, no puedo explicar qué tipo de milagro acabo de presenciar en esta sala de emergencias hoy. Sabemos cuando el mal, el dolor o el sufrimiento nos lastiman, pero no sabemos cuán a menudo Dios orquesta a sus ángeles para cuidarnos. Los ángeles son los sirvientes de Dios enviados para ayudar a las personas. ¿Son seres reales o solo mitológicos? Bueno, solo imagina la creatividad ilimitada de Dios. Parece no tener fin. Miles de millones de estrellas agrupadas en miles de millones de galaxias, y en solo un planeta que orbita una estrella, ha creado más de 7 millones de especies de criaturas. Según los mejores estimados de los científicos, solo hemos catalogado 1.2 millones. Dios también ha creado criaturas espirituales que no viven confinadas al tiempo y al espacio como nosotros. Una especie la llamamos ángeles. Ángel significa literalmente mensajero. Los ángeles se mencionan 196 veces en las Escrituras. Los humanos no se convierten en ángeles, lo que significa que no pasamos por un cambio de especie, pero podemos ser mensajeros. Como probablemente hayas notado, los NDA a menudo informan haber visto ángeles. Marv Bestman notó, mis ángeles parecen tipos normales, excepto que los tipos normales generalmente no usan túnicas blancas. Ambos parecían estar en sus mediados de 40 y medían alrededor de 5'8 a 5'10. Uno tenía el cabello castaño un poco largo y el otro tenía el cabello más corto. Ninguno de ellos tenía alas, aunque más tarde vio criaturas aladas. También pueden aparecer muy parecidos a los seres humanos, o pueden brillar con una luz radiante, menos que la de Dios, pero aún así impresionante. La mayoría no tiene alas, aunque algunas criaturas sí. Ezequiel 1. Dale Black informó que los ángeles vienen en parejas. Me moví sin esfuerzo a lo largo del camino, escoltado por mis 2 guías angelicales. 3 Marv y otros años finales notaron lo mismo. Junto a mí estaban 2 ángeles que siempre me acompañarían. Porque después de notar esta tendencia, recordé la declaración de Jesús, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, versículo 10. ¿Qué son los ángeles y qué hacen? Con tanto interés creciente en los ángeles, vienen muchas opiniones. Me gustaría mostrarte lo que dicen las Escrituras y cómo nuestro mundo de sufrimiento puede estar relacionado con su historia en el cielo. No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos 1, versículo 14. Las Escrituras enseñan que los ángeles son criaturas espirituales que viven en el reino de Dios, pero interactúan con la tierra para servir y cumplir la voluntad de Dios. Incluso en el cielo, Dios cumple su voluntad a través de la cooperación del libre albedrío de los ángeles. Algunos son ángeles guardianes asignados a individuos, algunos están asignados a iglesias, Apocalipsis 2, algunos están sobre ciudades o naciones, Daniel 12 versículo 1, y algunos fueron expulsados del cielo, ángeles caídos. No todos los seres espirituales son benevolentes. Jeffrey Burton Russell, profesor emérito de historia en la Universidad de California, Santa Bárbara, es un destacado historiador sobre el tema del mal. Él dice, el problema del mal existe en cada cosmovisión y tradición religiosa, excepto en el relativismo radical. Russell señala que, aunque las personas modernas tienden a creer cada vez menos en una fuerza maligna sobrenatural, la experiencia práctica del mal no ha disminuido, sino que puede haber aumentado en nuestra sociedad.
Los profetas del Antiguo Testamento hebreo enseñaron que hay seres espirituales invisibles trabajando en el mundo. La palabra hebrea que se traduce como Satanás significa adversario, acusador. Diablo, diabolos, significa el que divide. En el Nuevo Testamento, Jesús confrontó fuerzas demoníacas, y Russell señala cómo la mayoría de las culturas han atestiguado fuerzas espirituales demoníacas en acción a lo largo de la historia. Ahora, aquí es donde la gente evoca todo tipo de imágenes ridículas de demonios en trajes rojos con colas y orcas. Lo que enseña la Escritura no se parece en nada a las caracterizaciones que hemos visto, pero el mal desearía que lo tomáramos a la ligera. Después de todo, el mejor terrorista es aquel del que no sabes nada. Russell, como historiador, dice que la sugerencia de que la creencia de Jesús en el diablo era simplemente parte de una cosmovisión primitiva plantea serias dificultades. La noción de que el siglo I fue una época oscura, no tan iluminada como la nuestra, es mero cronocentrismo, etnocentrismo trasladado al tiempo. 6 exateístas y el profesor universitario, Howard Storm, experimentaron mensajeros malignos y ángeles benévolos de primera mano. Eso lo cambió. Él dice que los ángeles pueden moverse a través del tiempo y el espacio tan fácilmente como pensar. Las leyes de la naturaleza física no atan a los ángeles. Los ángeles son conscientes de y nos protegen de fuerzas que no conocemos o de las que no somos capaces de imaginar. Nuestros ángeles están siempre vigilantes para protegernos del mal que proviene de otras dimensiones de los universos desconocidos. No tenemos que preocuparnos por ello, solo deberíamos alegrarnos de que nos mantengan a salvo. Existen seres sobrenaturales que buscan el caos, no tienen poder sobre nosotros excepto el poder que les damos. Se les conoce como demonios, el diablo o espíritus malignos. Los ángeles fueron creados para amar y servir a Dios, y fueron creados con libre albedrío, antes que los humanos. Algunos de los ángeles siguieron al ángel más hermoso y poderoso creado, Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer fue creado bueno. No es el opuesto igual de Dios, ni la única fuente de mal. Creado por Dios con libre albedrío, la caída de Lucifer fue su orgullo. Dios dice a través de Ezequiel el profeta: fuiste ungido como un querubín guardián, porque así te ordené. Estuviste en el monte santo de Dios, fuiste intachable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Tu corazón se volvió orgulloso a causa de tu belleza, y corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Así que te arrojé a la tierra. Ezequiel 28 versículos 14-17. Cuando Lucifer cayó, persuadió a 1/3 de los ángeles del cielo para que lo siguieran. Apocalipsis 12 versículos 3-7. Quería ser Dios, y como indica Ezequiel 28, la mentira más poderosa de su ángel maligno es persuadirnos a jugar a ser Dios de nuestro pequeño universo. Hágase mi voluntad, en lugar de permitir que Dios sea Dios, que se haga la voluntad de Dios. Jesús nos dice que los mentirosos engañosos, si se aferran a mi enseñanza, realmente son mis seguidores. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8 versículos 31-32. Pero algunos de los líderes religiosos que más tarde crucificarían a Jesús dijeron: ya somos libres, somos hijos de Dios. Jesús respondió: ustedes son los hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malas que él hace. Él fue un asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad. No hay verdad en él, porque él es un mentiroso, y el padre de las mentiras. Juan 8 versículo 44 NLT. Los ángeles caídos son mentirosos y engañadores. Están desconectados de la luz, el amor y la verdad de Dios por su propia elección. Buscan engañarnos para que los sigamos. Moisés explicó que cuando las personas buscan orientación de seres espirituales en lugar de buscar a Dios, algo más engañoso está sucediendo. Provocaron los celos de Dios al adorar a dioses extranjeros. Ofrecieron sacrificios a demonios que no son Dios. Deuteronomio 32, versículos 16-17 NLT. Las escrituras advierten que cuando las personas siguen ídolos, guías espirituales o a los muertos, ángeles demoníacos engañosos, los están desviando. Alguien puede decirte: preguntémosles a los médiums y a aquellos que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros y murmullos, nos dirán qué hacer. Pero no deberían las personas pedirle a Dios orientación, deberían los vivos buscar guía de los muertos. Miremos las instrucciones y enseñanzas de Dios. Las personas que contradicen su palabra están completamente en la oscuridad. Así que, Salmo 88 versículos 19-20. Dios dice: pondré mi rostro en contra de cualquiera que se vuelva hacia médiums y espiritistas,
para prostituirse siguiendo a esos. Las Escrituras enseñan que Dios quiere que busquemos su guía para no ser engañados. Pablo dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. No es sorprendente, entonces, si sus siervos también se disfrazan de siervos de justicia. 2 Corintios 11 versículo 14. Lo que lleva a una pregunta preocupante. ¿Podría el ser de luz que las personas piensan que es Dios o Jesús ser en realidad un ángel caído engañoso? Sí, eso es posible. No creo que sea cierto en la mayoría de los casos. Como he tratado de demostrar, este ser de luz que las personas encuentran refleja la descripción de las Escrituras del Dios revelado por los profetas y Jesús. Eso no significa que las personas no puedan malinterpretar o forzar su experiencia en su propia cosmovisión. Creo eso sucede. Además, si quienes tuvieron experiencias cercanas a la muerte afirman que Jesús les dijo cosas que contradicen las Escrituras, el verdadero Jesús nunca haría eso. Véase Mateo 5, versículos 17 y 20, Gálatas 1, 8. Pero algunos cristianos afirman con firmeza que todas las experiencias cercanas a la muerte son engaños satánicos. Si es así, parece que Satanás está haciendo un mal trabajo al tergiversar a Dios. Además, Dios está permitiendo que niños pequeños y seguidores de Cristo, incluidos sus pastores, sean engañados. Por supuesto, podemos ser engañados, por eso verifica todas las afirmaciones con las Escrituras y como dijo Jesús, observar el fruto que produce en una vida. Mateo 7 versículo 16. Aunque algunos investigadores de NDE dicen que NDE alejó a las personas de una visión bíblica de Dios y la Iglesia a visiones orientales, Dr. Satanás desafía esta conclusión. Satanás presenta un argumento sólido de que muchos de estos primeros investigadores en IANDS estudiaron al mismo grupo de personas que ya tenían esta cosmovisión. El Dr. Bruce Grayson, el director de investigación de IANDS, incluso admitió que el grupo de investigación de IANDS, que ha sido muy utilizado por los investigadores de NDE, no es comparable a la población general. En su estudio, Satanás encontró que los NDEers se comprometieron más con sus congregaciones locales, no menos. En el estudio del Dr. Sartori, todos los pacientes informaron una mayor tendencia a orar, ir a la iglesia y leer la Biblia. Aunque algunos interpretan la unidad que experimentan dentro de un marco más oriental, el estudio de Sabam encontró que una creencia en la reencarnación y una religión oriental universalista no es un efecto directo de la experiencia cercana a la muerte. El Dr. Moody originalmente informó lo mismo. En última instancia, se nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Primera Juan 4, versículo 1. ¿Cómo? Asegurándose de que ese espíritu esté alineado con lo que Dios ya ha revelado a través de los profetas y Jesús. En el apéndice A y en capítulos anteriores he dado solo algunas de las aproximadamente 60 declaraciones proféticas cumplidas por Dios en la historia real y verificable, mostrando que Dios ha inspirado las Escrituras. Los rollos del Mar Muerto prueban que las profecías que Jesús cumplió fueron escritas antes de que Jesús viviera. Por eso Pablo dice, incluso si nosotros o un ángel del cielo predicamos un evangelio diferente al que les hemos predicado, que sea anatema. Gálatas 1:8. Jesús dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos. Lucas 16:31. Por estas razones, creo que es esencial estudiar las Escrituras, más que las experiencias cercanas a la muerte. Espero que eso es lo que este libro te motive a hacer. La verdad te hace libre. Los ángeles caídos mienten y engañan. El único poder que pueden obtener sobre nosotros es cuando les creemos y seguimos sus mentiras. Entonces pensamos que estamos haciendo lo que queremos, pero terminamos lastimándonos a nosotros mismos y a los demás. Dios quiere sanarnos de las heridas y reemplazar las mentiras que nos siguen robando la vida. En el cielo, Dios ayudó a Crystal a reemplazar las mentiras y heridas infligidas por el mal con su verdad. Él le mostró a una hermosa niña de 3 años jugando con una canasta de Pascua. Cada vez que ella reía, mi espíritu se llenaba absolutamente de amor y orgullo por ella. Quería ver a esta niña jugar por el resto de la eternidad. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle cuánto la amaba. El amor seguía creciendo, olas interminables y radiante de amor tan profundo, tan intenso y tan incesante que realmente creía que mi alma iba a explotar. Y entonces, Dios levantó este sentimiento de mí. Era casi como si hubiera estado usando algún tipo de gafas mágicas, que de repente, Él me quitó.
Y supe que fue Dios quien levantó este sentimiento, porque tan pronto como fue levantado, miré de nuevo a la niña, y entendí inmediatamente quién era la niña. La pequeña con la canasta dorada, era yo. Sabía que Dios me estaba permitiendo verme como Él me veía, y a sus ojos, yo era una creación absolutamente perfecta, y siempre lo sería. Todas las cosas que sucedieron, todas las malas decisiones que me hicieron odiarme, nada de eso importaba. Había creído que Dios no podía amarme, no después de lo que me habían hecho, no después de lo que yo había hecho, pero esta creencia era una mentira, y Dios destruyó la mentira, mostrándome la intensidad de su amor por mí. En ese momento, las cadenas que me habían atado toda mi vida cayeron, se desprendieron en la presencia de la verdad. Tenía 3 años cuando comenzó el abuso, así que Dios me llevó de vuelta a cuando tenía 3 años, y me liberó de esa mentira. Las cargas que había estado soportando durante décadas fueron levantadas. Verme a mí mismo a través de los ojos de Dios me hizo completo y me liberó. No tenemos que esperar al cielo para ser liberados. La manera en que luchamos contra el mal es con la verdad, tomando cautivos los pensamientos, resistiendo las mentiras y confiando en la verdad de Dios. Te ves como la obra maestra de Dios. Escribí un libro llamado Amor Inquebrantable para entender que Dios te ve como su obra maestra a restaurar, y Él quiere que tú veas lo mismo en los demás. Elige la vida. Las escrituras enseñan que hay muchos ángeles caídos, seres espirituales demoníacos que siguieron a Lucifer. Están vacíos del amor de Dios, están consumidos por sus propios deseos, nos mienten sobre Dios y el camino hacia la vida. Su decisión de apartarse de Dios fue eterna, así que no hay segunda oportunidad para ellos. Su elección fue eterna, la nuestra es temporal. Esto responde a la pregunta de por qué la tierra, con su dolor y sufrimiento, es necesaria. Lucifer y los ángeles caídos tomaron la decisión de rechazar a Dios en su presencia. Debido a que son seres eternos, su elección fue eterna. Querían gobernar en lugar de Dios, pero no tenían idea de lo que significaba esa elección. Dios honró su elección de libre albedrío, creó un lugar donde Dios no gobernaría, un lugar eterno ausente de Dios, un lugar llamado infierno. Jesús dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Les dio lo que querían, libertad total sin el amor, la luz o la vida de Dios. Dios creó nuestro mundo temporal en el espacio-tiempo para crear criaturas eternamente libres que elegirán amar y seguir a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque comenzamos desde el conocimiento del bien y del mal. Véase Génesis 2, versículo 17. Vivimos en un mundo donde probamos el cielo, el amor y la bondad de Dios, y también probamos el infierno, la ausencia de Dios y sus caminos. Esta es la razón por la que Dios permanece oculto. Experimentamos un sabor de tanto el cielo como el infierno muy reducido. Los Endiers nos dicen que nuestros sentidos espirituales son 100 veces más intensos que los 5 sentidos que tenemos. Dios nos comienza en una cápsula del tiempo, un canal de nacimiento llamado Tierra, y aunque todos pecamos y nos apartamos de Dios, Él nos da tiempo, una segunda, tercera, centésima oportunidad para apartarnos de nuestros caminos voluntarios y volver a Él. En el cielo, aún tendremos libre albedrío, debemos tenerlo, o no podríamos amar a Dios. Teóricamente, aún podríamos pecar en el cielo. Pero a diferencia de los ángeles, nosotros elegiremos a Dios para siempre, recordando cómo era vivir sin la voluntad y los caminos de Dios en la tierra. Dios está enseñando a los ángeles mientras nos sirven. El propósito de Dios era usar a la iglesia para mostrar su sabiduría en su rica variedad a todos los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Efesios 3:10 NLT. Así que todos recordaremos el dolor y el sufrimiento de apartarnos de Dios y lo que le costó recuperarnos. A través de los sufrimientos de la tierra, Dios está dando a luz a hijos eternamente libres que elegirán amarlo para siempre. Por eso Jesús aún tiene las marcas. Los ángeles y los humanos necesitan recordar para siempre por qué el sufrimiento fue necesario. Dean trabajó como psicólogo, asesorando a personas traumatizadas. Dijo que durante su experiencia cercana a la muerte, se pueden ver las perforaciones de los clavos que ocurrieron en sus manos, pero, de nuevo, era el amor que salía de ellas hacia mí, lo que expresaba su amor por mí. He trabajado con niños y adolescentes durante los últimos 33 años. Durante ese tiempo, el único problema que surgió mucho con los niños con los que trabajé fue el abuso sexual por parte de adultos. Este único problema, para mí, parece causar más daño que todos los otros problemas que enfrenté como consejero. Le pregunté a Jesús, ¿qué pasa con los abusadores de niños? Jesús me respondió, cuando pones a una persona en la cárcel, ellos salen.
Ellos salen cuando se les acaba el tiempo, o cuando mueren, pero salen. Pero cuando ponemos a una persona en el infierno, está allí por la eternidad. Entonces sus ojos me miraron con una llama roja ardiente que decía, ¿quién eres tú para anular lo que he hecho? Esto me pareció muy severo. También vi sus brazos extendidos como si estuviera en la cruz, y pagó el precio por todos los que pecaron, donde quiera que peguen, lo que implica que no tenemos derecho a condenar a nadie, ya que Él no lo hace. Sabía que quería a todas las personas allí con Él. Él realmente nos quiere allí con Él. Todas las personas, honestamente, solo hay una explicación que tiene sentido de un Dios amoroso, permitiendo tanto dolor y sufrimiento. Él sabe que hay algo mucho, mucho mejor, o mucho, mucho peor por delante. Él quiere salvarnos a todos, a los abusados, al abusador, y a todos los que están en medio. Ve, Lucas 7. Somos criaturas eternas, probando el cielo y el infierno, para que elijamos a Dios. Como dijo una vez el erudito de Oxford C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. 17. Jesús dijo, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni uno de estos pequeños perezca. Mateo 18:14 NLT. Eso lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con las experiencias cercanas a la muerte infernales?